Listo. Ahora voy a compartir pantalla. Listo. Vamos a continuar entonces con el pensamiento medieval. Una pregunta, ¿nosotros hasta qué punto llegamos con San Agustín, la clase anterior? Nos quedamos en San Agustín y historia. Sí, Hicimos esto. sí, eso. Y hasta esa Ah, parte ya. nos quedamos, profe. Ah, ya. Eso terminamos entonces, ¿no? Listo. Entonces, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la escolástica, que es lo que nos toca ver el día de hoy. Bien. Habíamos ya abordado entonces el pensamiento de la patrística, básicamente con San Agustín, ¿no? El de los padres de la Iglesia. Y ahora nos toca abordar el segundo periodo de la filosofía medieval, que es el de la escolástica. Esta se desarrolla entre los siglos IX y XV. Se le llama escolástica por el concepto de escola, que hace referencia a la escuela, a los centros de investigación, a los centros de educación, ¿no? Y a las universidades que fueron fundadas en esta época, ¿no? Que tenían como fin primario, ¿no? El estudio del conocimiento y la propagación, ¿no? Del cristianismo, ¿no? A nivel académico. En la escolástica confluyeron no solamente la filosofía cristiana, sino también la de origen árabe y la judía. Nosotros no vamos a ver a filósofos árabes ni judíos, ¿no? Maimónides, por ejemplo, es un filósofo judío muy importante, ¿no? Avicena, Averroes, filósofos árabes, ¿no? Solamente estamos viendo en esta ocasión filósofos del cristianismo, como ya vimos a San Agustín, y ahora veremos en la escolástica a otros más, a tres más, ¿no? Vamos a ver a San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Entre los escolásticos más importantes destaca Scoto Erígena, San Anselmo, Pedro Abelardo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Dun Scoto, Guillermo de Ockham, entre otros, ¿no? Entonces aquí tienes la línea de tiempo que te permite poder ubicarlos en sus respectivos siglos a cada uno de estos autores. Nosotros, como les indiqué, vamos a ver a San Anselmo, representante de la escolástica temprana, Santo Tomás de Aquino, representante de la escolástica media, y Guillermo de Ockham, representante de la escolástica tardía. San Anselmo nace en el 1033, es decir, en el siglo XI, y muere en el 1109, es decir, en los primeros años del siglo XII. Fue arzobispo de la ciudad de Canterbury. Al igual que San Agustín, sostiene que la fe y la razón no se oponen, es decir, las dos llegan a la misma verdad, en este caso, la verdad sobre Dios, aunque la fe siempre será la primacía, ¿no? Recuerden que la razón solo demuestra lo que la fe ya nos ha dicho. En ese sentido, la razón no busca la verdad, sino que la verdad ya ha sido hallada. Lo que la razón tan solo hace es demostrar, ¿no?, ese hallazgo. ¿Ok? Un importante punto en el pensamiento teológico de San Anselmo es que por él, ¿no?, conocemos sobre todo la tesis de la Inmaculada Concepción. No es que él la haya creado, sino que él la defendió a ultranza.
Además, en filosofía es importante porque desarrolló uno de los argumentos, ¿no? Relevantes, ¿no? para demostrar la existencia de Dios. Este argumento es conocido como el argumento ontológico, así se le conoce, ¿no? Básicamente porque Kant lo llamó así, argumento ontológico. San Anselmo nunca le llamó de ese modo, ¿no? ¿De qué trata este argumento ontológico? ¿No? Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos de argumentos, hablamos de premisas y de conclusión. Lo que se afirma en las premisas permite afirmar la conclusión. Por lo tanto, si las premisas se aceptan, se debe aceptar entonces la conclusión. Si las premisas no se aceptan, tampoco se aceptará la conclusión, ¿no? Es una cuestión lógica, es una cuestión de deducción. Obviamente, eminentemente racional. Así, este argumento es lo que se conoce como un argumento a priori. A priori significa que la razón y solo la razón fundamenta la verdad de este argumento. Veamos. Primera premisa. Lo que existe en la realidad es superior a lo que existe en el mero pensamiento. Este argumento lo que nos dice es que las cosas que son pensadas tienen su realidad superior, ¿no? En el mundo, en la existencia, y que el pensamiento de esas cosas deviene tras su existencia previa en el mundo. En ese sentido, si alguien piensa en un perro, es porque el perro existe realmente, ¿no? La existencia en la realidad es superior a la mera existencia en el pensamiento. El perro real, el perro que existe, el perro que está ahí fuera de mí, es la causa de la idea o pensamiento de perro que poseo, ¿no? Si estamos de acuerdo con este argumento, entonces podemos pasar al segundo. Profe, entonces esa se oponía a Sócrates, ¿verdad? Porque Sócrates pensaba al revés, ¿no? Que el pensamiento es superior a la realidad. El mundo de las ideas es superior al mundo real. ¿No decía Sócrates? Platón, A Platón. Ah, Platón, Platón, Platón. Sí, en ese sentido, sí, efectivamente. En ese sentido, ¿ah? No en todo, obviamente, ¿no? Pero en ese sentido sí, ¿no? Lo que existe en la realidad, en el mundo real, es superior al pensamiento. Pero, acá hay un pero muy grande, ¿ah? Para Platón, las ideas, recuerda, para Platón, las ideas no son las ideas de la mente. Las ideas también existen en la realidad. Ojo, cuidado, ¿no? Por eso el pensamiento de Platón, vamos a recordar un poquito a Platón para no confundirnos, es un idealismo objetivo o subjetivo. ¿Se acuerdan? El pensamiento de Platón es un idealismo objetivo, porque las ideas, entendidas aquí como esencias, existen también en la realidad. Es cierto, la mente los capta, eso sí, la mente capta esa realidad, pero las ideas tienen una existencia real. En ese sentido, y pensándolo mejor, gracias por tu pregunta, en ese sentido y pensándolo mejor, el pensamiento de San Anselmo no difiere tanto del de Platón. ¿Se comprende?
Lo que pasa es que nosotros, para entenderlo mejor, nosotros llamamos ideas a lo que está en nuestra conciencia. Eso es nosotros. Platón es un filósofo de hace 2500 años. Cuando Platón hablaba de idea, no se refiere precisamente a lo que está en nuestra conciencia. Lo recogemos, eso sí, por medio de nuestra razón, eso sí, pero no es que está propiamente en nuestra conciencia, porque cuando Platón habla de ideas, está hablando de esencias. ¿Dónde está la esencia de las cosas? ¿Fuera de mí o dentro de mí? ¿Dónde está la esencia de la manzana? ¿Dónde está la esencia del caballo? ¿Fuera de mí o dentro de mí? Según Platón. Según Platón, está fuera de mí. Pero yo con mi razón puedo entender y conocer esas esencias. ¿Se comprendió? Sí. Sí, profesor. Listo. Sí, profe. Hay que tener cuidado con esos conceptos que sí, suelen confundir, ¿ah? Suelen confundir, ¿no? Es el concepto de idea, ¿no? Por eso, idea igual a esencia para que te acuerdes rápidamente. En Platón, en Descartes no, porque Descartes también nos va a hablar de ideas, eso lo veremos más adelante, ¿no? La próxima semana, pero ya son otros conceptos, es otro concepto que se tiene. Hay que tener bastante cuidado con esos conceptos que paran cambiando de significado. Bien, entonces, habiendo comprendido esto, y si es que aceptas eso, ¿no? El hecho de que la realidad es superior al mero pensamiento, entonces pasamos a la otra premisa. Dios es aquello de lo cual nada superior a él puede pensarse. Cada vez que se piensa en Dios, sea para afirmarlo o sea para negarlo, ¿no? Es decir, sea que creas en él o sea que no creas en él, toda vez que se piensa en Dios, se piensa como aquello que nada superior puede pensarse. Dios es el ser más superior, si gustas. El ser superior por antonomasia. Más que él no es posible. Así que el ateo, cuando niega a Dios, lo que está negando es que exista un ser superior, ¿no? Absurdo sería que el ateo diga que Dios es inferior. ¿Inferior a qué? Inferior a algo que tiene que ser superior. Pero si el concepto de Dios dicta que es el ser superior por antonomasia, entonces cuando el ateo dice Dios no existe, lo que nos está diciendo es que no existe un ser superior. Ahora bien, San Anselmo dice, si me aceptas este segundo argumento, perdón, esta segunda premisa, según la cual Dios se lo concibe como el ser que es superior, entonces tendrás que aceptar la conclusión. Si Dios es el ser superior, si el concepto de Dios es el de ser un ser superior, así creas o no creas en él, eso es lo de menos, ¿ok? Y si hemos aceptado que lo que existe en la realidad es superior a lo que existe en el pensamiento, entonces Dios tiene que existir en la realidad. Vamos a corregir esto un poquito. Ahí está, ¿no? El pensamiento que se tiene de Dios, en tanto ser superior, tiene que existir en la realidad, porque en la realidad existe lo superior a lo que está en el pensamiento. Dios, pues entonces, no concluye San Anselmo, tiene que existir en la realidad. Así que el ateo, cuando niega a Dios, piensa en Dios para negarlo, pero al pensarlo, corrobora su existencia en la realidad. ¿No? Si me aceptas las premisas, te diría San Anselmo, no te queda otra que aceptar la conclusión. Este argumento, como podrán ustedes percatarse, ¿no? No es necesario para gente creyente.
Porque los creyentes dirían, bueno, pues yo siempre supe que Dios existía, ¿no? Eso me lo decía la fe. Este argumento es para aquella gente no creyente, porque como habíamos indicado en la clase previa, el cristianismo tiende a ser universalista, expansionista, y solo por la fe no puede expandirse, tiene que usar un mecanismo que es universal. Y esa es la razón, pues todo hombre tiene raciocinio. Y a partir del uso del raciocinio, San Anselmo en este caso quiere demostrar a priori, racionalmente, que Dios existe. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro, más o menos? Todo claro. Está claro, profe. Todo bien, todo correcto. Claro, profesor. Todo Profesor, claro. y para San Anselmo, ¿dónde estaría Dios si dice que está en la realidad? Es que Dios es inespacial y atemporal. La pregunta sobre dónde estaría Dios, ¿no? Sería desde la perspectiva cristiana, ¿no? Un sinsentido, en el sentido de que Dios no depende del tiempo ni del espacio, ¿no? Y San Agustín, me imagino que respondería de que así como Dios existe antes del tiempo, también existiría antes del espacio. Entonces, la pregunta sobre dónde está Dios no sería viable, ¿no? Esa pregunta vale para las cosas materiales, te dirían ellos, ¿no? Pero no para cosas espirituales, ¿no? Así es, así es. Santo Tomás de Aquino. Nace en el 1225 y muere en el 1274. Estamos hablando de un autor que vive básicamente en el siglo XIII. Nació en la ciudad de Aquino, en Italia. Sostuvo, al igual que sus predecesores, que la fe y la razón son vías que se complementan. Pero obviamente el privilegio siempre lo tiene la fe. Porque la razón, cuando dicta una cosa distinta a la fe, es porque la razón se ha desviado, ¿no? Al igual que San Agustín, que sintetiza el cristianismo con el platonismo, Santo Tomás hará lo mismo con el aristotelismo. Y como ustedes recuerdan, Aristóteles fue muy crítico con puntos importantes del pensamiento de Platón. Así, del mismo modo, Santo Tomás será muy crítico con puntos importantes del pensamiento de San Agustín y, en general, de todo pensamiento a priorístico. Recuerden que a priori significa el uso de la razón para demostrar, en este caso, la existencia de Dios. De la razón y de solo la razón. Pero Santo Tomás es un aristotélico. Y Aristóteles es un naturalista, o fue un naturalista. Así que Santo Tomás de Aquino, a diferencia tanto de San Anselmo como de San Agustín, le va a dar mucho valor al estudio del mundo, ¿no? Al estudio de lo empírico, a los datos sensoriales. Como ustedes deben recordar, lo vimos el lunes, San Agustín decía que el conocimiento de los sentidos es un conocimiento falible, es decir, que puede equivocarse, y por lo tanto no debemos darle crédito. Santo Tomás de Aquino dirá que sí, efectivamente, los datos sensoriales pueden equivocarse, no siempre, pero el hecho de que se puedan equivocar sobre las cualidades de las cosas no significa que se equivoquen sobre las cosas mismas. Por lo tanto, el mundo existe. Y sabemos que existe no porque pensamos en el mundo, sino porque percibimos sensorialmente el mundo. No sé si esa manzana es roja o verde, ahí me puedo equivocar, pero de que la manzana existe, existe. Y que forma parte del mundo, pues forma parte del mundo. Por lo tanto, no hay que desacreditar al mundo. Buscar el conocimiento no significa hacer introspección,
y dejar el mundo fuera, como pretendía San Agustín, ni demostrar la existencia de Dios solo a partir de la razón, como pretende San Anselmo. A Dios se le demuestra observando su creación, observando el mundo que creó, porque en la creación está la huella de Dios y hay que buscar esa huella. Por eso Santo Tomás, siendo un aristotélico, le va a dar valor a la observación del mundo. Y a partir de ello va a generar 5 pruebas y la suma contra los gentiles. Nosotros en esta ocasión nos vamos a detener en la suma teológica, en el primer capítulo, ¿no? En el primer libro y en el segundo capítulo, para ser precisos, ¿no? De esta, que es en donde aparecen las vías de la existencia de Dios. Ustedes pueden buscar en internet si gustan las vías de la existencia de Dios para tener más profundidad sobre ellas. Aquí vamos a ver las partes medulares. A la primera se la conoce como la vía del movimiento. Observa la realidad, parte de la observación del mundo y constata de que todo lo que se mueve es movido por alguien o es movido por otro móvil. Las cosas no se mueven porque quieran moverse, porque las cosas son inertes. Todo objeto se mueve debido al movimiento de uno anterior. Pero asimismo ese anterior se mueve por un movimiento anterior a él, y este asimismo por un movimiento aún anterior a él. Tenemos entonces aquí un caso de causalidad móvil, que no nos podemos retrotraer hasta el infinito, porque nada explicaríamos, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un primer movimiento, un primer motor inmóvil, como así le llama Santo Tomás, siguiendo lo que llamó Aristóteles, primer motor inmóvil, que Santo Tomás le llama Dios, el primer motor inmóvil, el primer movimiento que no ha tenido un movimiento previo. Aquello que mueve sin ser movido, ese es Dios. Vía de la causalidad, que es un poco más amplia que la vía del movimiento. Observa la habitación en la que te encuentras en este momento y te darás cuenta que todo lo que está allí se manifiesta como un efecto. Que tu computadora esté prendida es un efecto. Que tu pared sea de un color es un efecto. Que tu puerta esté cerrada o abierta es un efecto. Que tus libros estén acomodados de un modo es un efecto. Pero todo efecto tiene una causa. La pared está pintada de ese color porque alguien lo pintó. El libro está acomodado de ese modo porque alguien lo acomodó. Y la puerta está abierta o cerrada porque alguien la abrió o cerró. Pero asimismo, esa causa, ¿no?, es un efecto también, ¿no? Porque claro, si alguien decidió cerrar la puerta, es su causa fue de repente porque hacía frío. Si alguien decidió pintar la pared, es porque de repente la pared antes estaba mal pintada, etc. Entonces, todo efecto tiene una causa, pero a la vez esa causa es un efecto de una causa previa, y a su vez esa causa es un efecto de una causa previa aún. No nos podemos ir hasta el infinito en esta serie causal, porque nada explicaríamos. Por lo tanto, tiene que haber una causa incausada, una primera causa que no tuvo causa alguna y que generó los efectos. Y esa no puede ser sin otro que Dios. Vía de la contingencia. Observa la realidad que te rodea. Igual, Santo Tomás nos pide observar el mundo, ¿no? Porque allí encontraremos las huellas de Dios. Y te darás cuenta que las cosas son contingentes, que el mundo es contingente. La puerta puede estar cerrada o abierta. Si está abierta, pudo haber estado cerrada. Y si está cerrada, pudo haber estado abierta.
De repente tu pared es de color blanco, pero pudo haber sido de otro color. Estás teniendo tu clase de filosofía, pero pudiste haber tenido otra clase. Yo vivo, pero pude no haber vivido. Yo soy tu profesor de filosofía, pero pude no haberlo sido. Todo lo que te rodea, si te das cuenta, es contingente. Tú mismo eres contingente. El mundo es contingente. Contingente significa que es, pero pudo haber sido de otro modo. Contingente significa que es, pero simplemente pudo no haber sido. No obstante, ¿no? Aquello que es contingente lo es a causa de un ser que también ha sido contingente. Y este ser lo es a causa de otro ser que también fue contingente. Por ejemplo, me doy como ejemplo, yo existo, pero pude no haber existido. Existo porque existen mis padres. Mis padres pudieron también no haber existido. Y los padres de mis padres, lo mismo, también pudieron no haber existido. Estamos pues frente a una cadena de contingencias. Pero no nos podemos ir hasta el infinito, porque recuerda, nada explicaríamos. Así que tiene que haber un ser que no es contingente, ¿no? Por el contrario, un ser que tiene que ser necesario, que existe y que siempre ha existido. Porque si este ser hubiera sido contingente, entonces en algún momento no hubiera existido. Y si no hubiera existido, nada de esto existiría. Pero esto existe. Así que ese primer ser tiene que ser necesario, ¿no? Y ese no puede ser sino otro que Dios. Guía de la perfección. Nosotros observamos el mundo y lo juzgamos como más o menos justo, más o menos bueno, más o menos bello, en relación a las diversas actividades y cosas que hay. En términos generales, lo manifestamos, lo juzgamos como más o menos perfecto. Pero si tenemos la noción de juzgar como más o menos perfecto, es porque tenemos la noción de perfección. Pero el hombre no es perfecto. ¿De dónde entonces tiene esa noción de perfección? De un ser que sí es perfecto. Es más, que es perfectísimo, dice Santo Tomás. Y ese no puede ser sino otro que Dios. Finalmente, la vía de la finalidad o del ordenamiento de las cosas. Si observamos el mundo que nos rodea, te percatarás rápidamente que éste muestra un orden. Si sueltas una piedra, esta caerá hacia una dirección y siempre será así, ¿no? En situaciones normales, obviamente. Y si muestras el humo de una flama, de un fuego, el humo ascenderá, ¿no? Observas, ¿no?, que las estaciones del año aparecen durante el año con un cierto orden, ¿no? Observas que si yo siembro una semilla de naranja, me dará un árbol de naranja, ¿no? Y ese árbol de naranja dará frutos, y esos frutos serán naranjas, ¿no? Entonces hay un cierto orden, pues, ¿no? Porque si el mundo no fuese ordenado, entonces si yo siembro una semilla de naranja, no sé si me dará naranja, porque eso es caos, pues, ¿no? Pero el mundo no es caótico, el mundo es ordenado, ¿no? Hay un orden. Y así como tú puedes ver que detrás de mí hay libros y esos libros están ordenados y los ordené yo, igualmente percibo que el mundo es ordenado, pero yo no lo he ordenado. ¿Quién entonces ha ordenado el mundo? No he sido yo, no has sido tú. ¿Quién le ha dotado al mundo de finalidad? Tiene que haber sido un ser superior, que dotó de orden y finalidad a las cosas, y ese no puede ser sino otro que Dios. Así es como a partir de estas 5 vías, todas partiendo de la observación del mundo, es que Santo Tomás nos muestra estas demostraciones sobre la existencia de Dios. Guillermo de Ockham.
Nace este autor en el año de 1285 y muere en el año de 1349. Ya estamos hablando de un autor que nace a finales del siglo XIII y muere a mediados del siglo XIV. Estamos pues ya casi en los finales de la escolástica, ¿no? Nació en el pueblo de Ockham, en Inglaterra. Perteneció a la orden de los franciscanos, por lo que este autor hizo votos de pobreza. Sostuvo, a diferencia de sus antecesores, que la fe y la razón no se complementan, no tienen por qué coincidir, abordan y deben abordar temas distintos, sus áreas son distintas. La fe posibilita el conocimiento de Dios, mientras que la razón posibilita el conocimiento del mundo. Son cosas distintas, ¿no? La fe nos habla de Dios y en Él debe circunscribirse, mientras que la razón nos habla del mundo e igualmente en Él debe circunscribirse. Error terrible es pretender que la razón también nos hable de Dios. No es un error, ¿no? Las pruebas de la existencia de Dios que nos mostró San Anselmo y que nos muestra Santo Tomás pretenden que la razón hable también de Dios. El problema es que la razón, si bien puede demostrar que Dios existe, así como hemos visto, también puede demostrar que Dios no existe. La razón juega en paralelo. Es como le llaman, una escopeta de dos cañones, ¿no? Si usas la razón para demostrar la existencia de Dios porque tú crees que Dios existe, entonces la razón te va a servir. Pero si usas la razón para demostrar que Dios no existe porque crees que no existe, entonces la razón también te va a servir. Eso lo único que demuestra, dice Guillermo de Ockham, es que la razón no tiene por qué hablar de Dios porque no es su ámbito. La razón habla del mundo y ahí debe circunscribirse. De igual modo, ¿no? La fe no puede hablar del mundo. No puede ni debe, ¿no? Pretender que todo el conocimiento se encuentra, por ejemplo, en la Biblia, como se pensaba y como hay algunos que todavía piensan así, es un disparate, diría Guillermo de Ockham, ¿no? La fe es sobre Dios y sobre el mundo la razón. Por eso, nos dice Guillermo de Ockham, es que hay dos verdades. Una verdad de la razón y otra verdad de la fe. Y no tienen por qué coincidir. Es un error buscar sus coincidencias. Efectivamente, la razón es muy potente y puede también crear argumentos contra la existencia de Dios. Hay un argumento muy interesante, ¿no? Que de epicúreos, de pensadores epicúreos, que dice lo siguiente, ¿no? Si Dios es todopoderoso, entonces podría crear una piedra inamovible. Si decimos que por ser todopoderoso sí puede crear la piedra inamovible, significa que Dios no podría moverla. Y si Dios no podría moverla, entonces no podría ser todopoderoso. Y si Dios no puede crear la piedra inamovible, entonces tampoco sería poderoso, ¿no? Porque no puede crear esa piedra, ¿no? A pesar que la podría mover, en tanto es todopoderoso. Entonces, el concepto de todopoderoso entra en contradicción. Decir que Dios es todopoderoso es un concepto contradictorio. La razón, entonces, puede demostrar que lo contradictorio no puede existir en la realidad, ¿no? Porque no es posible que la puerta esté abierta y no abierta a la vez.
No es posible que sea de día y que no sea de día a la vez. No es posible que yo esté vivo y que no esté vivo a la vez. Del mismo modo, no es posible que Dios sea todopoderoso y a la vez no lo sea. La razón puede jugar en dos cañones. Y eso lo tenía Guillermo de Ockham muy clarito. Por eso a él no le interesó nunca formular argumentos para demostrar la existencia de Dios. Él simplemente decía, Dios existe y se acabó, y eso lo sé por fe. Punto. Debes comprender que a la iglesia no le gustó mucho esto y lo excomulgó. Lo persiguió, lo excomulgó. Por eso nunca lo hicieron santo, a pesar que es un intelectual importante, poco conocido. La filosofía lo valora mucho porque es uno de los más antiguos referentes del empirismo, ¿no? Aunque propiamente él no es empirista, ¿no? Por eso a Agustín la iglesia lo hizo San Agustín. A Anselmo la iglesia lo hizo San Anselmo y a Tomás de Aquino la iglesia lo hizo Santo Tomás, mientras que a Guillermo, Guillermito nomás, ¿no? Nunca hubo un San Guillermo, ¿no? De repente le podríamos haber llamado San Willy, ¿no? Como un apodo, pero nunca, ¿no? Una pena, en realidad, ¿no? Una pena porque la iglesia no lo reivindica tanto como debería, ¿no? Bueno, importante concepto en Guillermo de Ockham es el de la navaja de Ockham, un simbolismo, una metáfora que hace referencia a un principio metodológico de economía, que dice que no hay que multiplicar los entes innecesariamente. Frente al problema, la solución más simple suele ser la correcta. A veces, frente a un problema, queremos solucionarlo de la manera más compleja. Y Guillermo de Ockham enseña que, ¿por qué? ¿Por qué complejizar el problema? Demos el ejemplo de Platón, que para tratar de entender este mundo, nos empezó a hablar de otro mundo. Entonces, duplicó el mundo. ¿Por qué multiplicar los entes innecesariamente? Frente a una casa que tiene ruidos extraños, algunos dicen hay fantasmas, ¿no? Y para combatir a esos fantasmas hay que traer a un brujo, hacer un ritual, una misa, etcétera, rezos, etcétera. Y otro dice, hay ratas. Hay ratas simplemente, ¿no? Y hay que comprar en la ferretería un raticida. Punto, se acabó. La solución más simple suele ser la correcta. Ese es el procedimiento de la navaja de Ockham. Muy importante al día de hoy. Bueno, hasta aquí. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? ¿Más o menos? Todo claro, profesor. Estoy mirando el chat aquí. Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Bien, Todo clarísimo, profe. bien. Bien. El creador de todo, dice Fernando Luca por aquí. En nuestra mente, dice Gabriela. Joseph dice, en el cielo hay nubes y más arriba está el cosmos. Jason dice, según los católicos, está en las imágenes y estatuas que rezan. Ya. Causa-efecto. Poder no significa fuerza. Nietzsche, todo claro. Listo. Juan Diego me pregunta, profesor, ¿quiénes cobraban por la salvación? Eso es el problema de las indulgencias, pero eso aparece mucho después, mucho después, ¿no? Cuando la iglesia empezó a corromperse terriblemente, ¿no? Y ahí es cuando Lutero, pues, denuncia eso. Pero eso mucho después. Bien, entonces continuamos. Así es, Juan, así es. Juan Manuel dice, ¿qué piensa del experimento de Schrödinger? ¿Cuál, el gato? ¿Qué tiene que ver eso con esto? No entiendo muy bien. Ah, ya. Te refieres a que si está vivo o muerto, ¿no? Bueno, pues es una cuestión muy posterior, ¿no? Muy posterior. Aquí San Agustín está trabajando con la lógica clásica que dice que si algo es, punto. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Pero lo de Schrödinger y es mecánica cuántica, es siglo XXI, ya me ha sido muy lejos, ¿no? San Agustín es San
Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es del siglo XIV, pues, ¿no? Falta mucho. Bien, bien. Gabriela me pregunta si yo soy creyente. Bueno, no creo que te sirva mucho mi respuesta. Así que, ¿para qué hablar de cosas personales? Continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Ah, acá, ¿no? Problemas de la escolástica ahora. Problemas de la escolástica. Uy, no, esto. Aquí está. Ahora sí. A final de la escolástica, aunque no tanto al final, aparecieron ciertos problemas, entre los muchos que hay, de carácter estrictamente filosófico. Dos de ellos fueron los más importantes. El problema de la doble verdad. Total, ¿hay una o dos verdades? ¿En qué quedamos? Autores como los ya mencionados San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás, entre otros, nos decían que la razón y la fe coinciden y por lo tanto hay una sola verdad. Mientras que Guillermo de Ockham nos habla de que hay dos verdades, una de la fe y otra de la razón, y no tienen por qué coincidir. Pero también acaece un problema que es el llamado de los universales, ¿no? Los universales existen, pero ¿qué son los universales? Son las ideas o esencias de las cosas. Por ejemplo, ¿el perro existe? Pregunto. ¿El gato existe? ¿El ser humano existe? ¿La piedra existe? ¿Realmente existen los que yo acabo de mencionar? ¿El perro existe? Esos son universales. Yo te puedo decir que ese perro que está ahí en el parque y que lo estoy mirando existe. Eso sí, ese perro. Pero ¿el perro existe? Ahí está la discusión. Ese perro que está ahí en el parque, ese perro que veo, es un particular, es un ser individual. Y ese sí existe, ahí no hay mayor discusión. Pero el perro, ¿existe? Ese ya es un universal. Bueno, en la época acaecieron tres tendencias: el realismo moderado y el nominalismo. El realismo, de corte platónico, diría que los universales existen independientemente de los objetos. Diría que el perro existe independientemente de que ese perro en el parque exista. El realismo moderado, de corte aristotélico, dice que los universales existen porque existen los objetos particulares. Es decir, el perro existe porque ese perro que está en el parque existe. O sea, el universal depende del particular. Pero el nominalismo de Guillermo de Ockham dice que los universales no existen. Existen los particulares. Ese perro sí existe, pero el perro como un ente universal no existe. Solo es un nombre, perro. Flatus vocis en latín, simplemente es aliento. Cuando yo digo perro, boto aliento, ya eso nomás es un nombre, no tiene existencia real. El problema es que ¿Dios es un particular o es un universal? Si Dios fuese un particular, entonces yo podría verlo en la realidad y señalarlo, pero eso no sucede. Entonces Dios tiene que ser un universal. Pero Guillermo de Ockham me está diciendo que los universales no existen y que solo son nombres. Prácticamente me está diciendo que Dios es un solo nombre, es un nombre tan solo y que no tiene existencia real. Pero recuerda que Guillermo de Ockham es un franciscano, es un católico, es un creyente en Dios. ¿Cómo puede ser un creyente en Dios? ¿Cómo puede un creyente en Dios negar la existencia de Dios en tanto dice que los universales no existen siendo Dios un universal? Ahí es cuando Guillermo de Ockham nos dice, oye, ¿no me has entendido que hay dos verdades? Una de la fe y otra de la razón.
Si me habla de los perros, si me hablas de las piedras, si me hablas del mundo, te voy a decir que los universales no existen, porque solo existen los particulares. Pero si me hablas de Dios, yo ya no puedo usar la razón, pues. ¿Se comprendió? Porque si uso la razón, obviamente tendré que decir que Dios no existe. Pero ya te he explicado, te diría Guillermo de Ockham, de que sobre Dios la razón nada tiene que decir. Sobre Dios allí habla la fe. Y como yo soy un católico franciscano, por fe creo en Dios. Son pues dos verdades. Ya te lo había explicado, te diría Guillermo de Ockham, si es que te atrevieses a decir que Guillermo de Ockham se contradice, porque no se está contradiciendo, por el contrario, está siendo muy coherente con su pensamiento. Debes comprender pues que a la iglesia no le gustó nada esto, ¿no? Nada, pues, comprensible, pues, ¿no? Y por eso nunca lo santificaron, ni le dieron más nombre. Terminó la universidad, pero nunca le dieron el doctorado, nunca le dieron el bachiller, nada, nunca. Lo cerraron totalmente, ¿no? Pero bueno, así es, pues. Les había indicado que con esto, con Guillermo de Ockham, ¿no? Ya el pensamiento medieval pues entra en crisis, ¿no? Está entrando en crisis, ¿no? Se debilita, ¿no? Aparecen otras tendencias de pensamiento ya en el siglo XV, siglo XVI. Y es aquí cuando la historiografía dice, bueno, aquí ya está terminando la época medieval, ¿no? Y bueno, lo que sigue después es lo que se llamará Renacimiento, lo que llamarán Renacimiento, ¿no? Periodo, ¿no? Que se desarrolla en el siglo XVI, básicamente, ¿no? El Renacimiento, repito, no pertenece a la época medieval, es un periodo de transición entre la época medieval y la época moderna, época que veremos la próxima semana, ¿no? Y que surge básicamente en Italia, en Florencia, ¿no? Y que luego se va a expandir por Europa, ¿no? Hay una ruptura con la tradición medieval, ¿no? Hay una ruptura con la idea de que la razón que está sojuzgada a la fe, ¿no? Aquí en el Renacimiento se independiza, la filosofía se libera de las cadenas de la teología. ¿Qué significa eso? ¿No? Que la filosofía ya no va a demostrar simplemente lo que la fe nos diga, sino que la razón va a buscar la verdad por sus vías, al margen de si esa verdad se va a contradecir con lo que nos dictaba la fe. Hay una crítica al principio de autoridad, ¿no? Recuerden que en la época medieval podías argumentar y criticar y evaluar todo menos los dogmas de fe. En el Renacimiento, ¿no? Como la filosofía se ha liberado, ¿no? De la teología, entonces ya se atreve, digamos, a criticar los dogmas de fe, a evaluarlos a la luz de la razón. ¿Qué es eso de que Matusalén vivió más de 900 años? ¿Por dónde pasa eso? ¿No? Entonces, no, eso se aceptaba simplemente antes porque estaba en la Biblia, ¿no? Pero aquí en el Renacimiento, pues los filósofos, científicos, pensadores, empiezan a evaluar eso, ¿no? Y empiezan a tener otras interpretaciones, ¿no? No literal, ¿no? No literal. La Biblia no hay que entenderla en todo de modo literal, ¿no? Hay cosas que son simbólicas, ¿no? Y hay muchas interpretaciones al respecto, y todo eso empieza aquí también en el Renacimiento, ¿no? Hay una influencia, pues, del humanismo del siglo XIV que se desarrolla sobre todo en el ámbito del arte, en la que se valora al ser humano, se cambia, ¿no? La visión del mundo del geocentrismo al heliocentrismo, o sea, dejamos de pensar que la Tierra es el centro del universo para ahora pensar de que es el Sol, entendiendo que el universo era una cosa pequeña todavía, ¿no? Conformada por el Sol, la Tierra, la Luna y los planetas que se veían y las estrellas que se veían, punto. Ese era todo el universo, ¿no? Todavía el telescopio tardará unos años en aparecer, ¿no? Hay un debilitamiento, obviamente, del poder de la Iglesia, y hay una valoración de la cultura greco-romana o greco-latina. Por eso se le conoce como renacimiento, porque es un nuevo nacimiento de aquello que se había hecho en el pasado, ¿no? Se valora al hombre, se valora la naturaleza, se valora la razón, ¿no? Todo eso había acaecido en el pasado griego y vuelve a aparecer en este periodo.
Bueno, entonces aquí nos quedamos, aquí concluimos. Dejo de grabar y dejo de presentar. Listo, listo. Dejo de presentar y dejo de grabar. Listo, jóvenes.